¿El arreglo estético es una necesidad o es la distorsión de la belleza? Si necesitamos perfección o tener el cuerpo de alguna forma en particular para sentir seguridad y buena autoestima, ¿qué pasa entonces con aquellos que no pueden hacer nada por cambiar su discapacidad, su tamaño o color de piel? ¿Serán menos felices? Cada día se presentan casos de mujeres que se someten a procedimientos quirúrgicos y muchas de ellas, de acuerdo con las personas que les rodean, no tienen necesidad de someterse a esos procedimientos. Sin embargo, siguen aumentando las mujeres que desean cambiar una parte de su cuerpo y cuya consecuencia terminan siendo las más terribles decisiones. El mayor problema es asociar la autoestima con verse bonita para llamar la atención y pretender que se recibirá más amor de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando logran que le dejen el cuerpo con la escultura solicitada y siguen insatisfechas porque no son felices? Esto solo quiere decir que los arreglos estéticos no representan una solución a la falta de aceptación a sí misma. Y este es el caso de Michelle Suárez Arcilla, de 22 años, quien falleció por complicaciones de salud después de practicarse una cirugía estética en una clínica del sur de Cali, Colombia. La IPS, donde le realizaron la intervención, está habilitada para este tipo de cirugías plásticas y estéticas, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Salud. La madre de la joven narra los acontecimientos en algunos medios de comunicación, diciendo que su hija se sometió a una lipoescultura y a un procedimiento estético en los glúteos. Y un día después el médico le autorizó su salida de la clínica. La joven estaba bien, pero en la casa se fue desmejorando a tal punto que le generó mucha preocupación a la madre y a las 12 de la noche empezó a llamar a los anestesiólogos y ninguno le contestaba, hasta que a las 3 de la madrugada uno le contestó. La madre dice que a ella se le inflamó una de sus nalgas, sentía mucho dolor y se desmayó como 7 veces. A lo último, ya se veía que se estaba quedando. Lamentablemente, Michelle falleció luego de 3 infartos. Ella era una joven madre de una niña de 3 añitos. Y de acuerdo con información dada por la madre, el procedimiento estético al que se sometió su hija se presentó mucha anomalía, básicamente porque ella veía que el cirujano era inexperto, dado que la atención de Michelle no fue personalmente, sino por teléfono. Le mandó unos análisis, pero le faltaron los electrocardiogramas. Con respecto a este caso, la Secretaría de Salud dijo que se inició el estándar de habilitación de procesos prioritarios para verificar las condiciones con las que se garantiza la seguridad del paciente y las condiciones de prestación de servicio. No tenemos conocimiento acerca de cuáles eran los deseos de Michelle y de qué ideal de cuerpo tenía. No obstante, aunque se logre establecer culpables, no se puede retroceder el tiempo y las consecuencias de las decisiones. Tampoco podemos juzgar las decisiones personales, pero causa tristeza que por una cuestión de la percepción errónea del propio cuerpo alguien pierda su vida. Podemos vivir con los defectos. Lo que no podemos remediar es la pérdida de la vida por ese defecto, entre comillas. Hasta aquí el relato del caso de Michelle. Recuerden hacer sus comentarios con respeto hacia la joven fallecida y también para su familia. Les agradecemos
por escuchar. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.